Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast de Doctor Cancún, que nos ayuda a entender mejor el mundo de nuestras mascotas. Y como lo platicamos en el podcast anterior, esta es la segunda parte que vamos a estar platicando de Gusano Barrenador, porque en el episodio anterior tuvimos un par de médicos veterinarios muy buenos que nos ayudaron a entenderlo, pero estaban como más enfocados a el tema de ganado bovino, porque la idea era entender de dónde venía el problema como macro, y ahora queremos entender de por qué nos afecta ahora sí directamente, cómo nos puede afectar en el cuidado de nuestras mascotas, ¿no? Así que más perritos, gatitos, y curiosamente no solo eso, también nos puede afectar si tenemos otro tipo de mascotas, ¿no? Como conejos, como un hurón, pero eso pues lo supimos en el episodio pasado y ahora vamos a profundizar un poquito más. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Rodrigo Medina. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Edgar. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por estar aquí. Rodrigo, les cuento un poquito. Rodrigo es médico veterinario, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una maestría en ciencias agropecuarias con enfoque en enfermedades de parasitología. Y recientemente obtuviste tu registro como médico autorizado de Senacica. Médico ¿correcto? veterinario registrado autorizado. Perfecto. Ok. Y esta es la parte bien importante del tema, porque Rodrigo no solo conoce del tema, sino que es parte de todo este mecanismo que hoy nos está ayudando a nivel país a controlar toda esta parte del gusano barrenador, ¿no? Entonces, pues quiero empezar ahora sí que por el principio. O sea, ¿qué es un parásito? ¿Cómo podrías definir un parásito? Un parásito, como tal, y en términos sencillos, es un organismo vivo que necesita de otro organismo vivo que se llama hospedero, o vamos a llamarlo hospedero, y vive sobre este o dentro de este, y lo necesita para alimentarse y cumplir ciertas funciones biológicas. Los parásitos, existen una gran diversidad de ellos en diferentes formas y tamaños. Pueden ser tan pequeños como un parásito, por ejemplo, que se llama Plasmodium, que es un protozoario, un organismo unicelular que infecta los glóbulos rojos de diferentes mamíferos y causa la malaria. No sé si han escuchado de eso. Y pueden ser tan grandes como un parásito que se llama Tetragonoponus caliopsífiles, que es un parásito que parasita cachalotes. Es hasta la fecha el parásito más grande documentado y puede llegar hasta 40 metros de longitud. Y entre ellos tenemos una gran diversidad de seres vivos, parásitos, como lo son, por ejemplo, los gusanos redondos, que son los nemátodos, gusanos planos tremátodos, los gusanos segmentados céstodos, algunas especies de crustáceos como los copépodos. Tenemos insectos como lo son los mosquitos, algunas especies de moscas, chinches, las pulgas, arácnidos como los ácaros productores de sarna. Oye, y siempre garrapatas. van a generar un problema en el huésped. En la mayoría de los casos sí. Hay algunas relaciones que son, digamos, donde forman una especie de simbiosis, donde no necesariamente le producen un daño, pero en la gran mayoría de los casos sí. Y en la mayoría de los casos es pues en que como el parásito se nutre de sustancias que también nutren a su hospedador, entonces le va a producir un perjuicio en ese sentido, ¿no? Ya sea robándole nutrientes o causándole un daño directo para obtener esos nutrientes. Y nos decías que pueden estar en muchos lados, ¿no? Desde la piel hasta, pues me imagino que en la ballena, no sé. En el intestino. Ajá. Entonces pueden estar a cualquier nivel, a nivel piel, a nivel músculo, a nivel órgano. Sí, en parasitología, conforme a dónde vive un parásito, lo podemos clasificar en 3 categorías. Endoparásitos, que son los parásitos que viven adentro del organismo y pueden ser cualquier lugar, obviamente depende del tipo de parásito. Pueden parasitar el cerebro, por ejemplo, no sé si has escuchado de las neurocisticercosis en humanos. El corazón, otro ejemplo en los perros, que el gusano del corazón, que es pues de súper importancia en medicina veterinaria.
Hay un síndrome que se llama síndrome de larva migrans visceral, que es causado por un parásito que se llama Toxocara canis, de importancia tanto en medicina veterinaria como salud pública, que puede pues, vivir prácticamente en cualquier parte del organismo, ojos, puede migrar a músculos, vísceras. Wow. Y algunos parásitos tienen otras situaciones que se llaman migraciones aberrantes, que podemos encontrarlo en un sitio, pero por alguna razón migran a otro órgano o sitio donde normalmente no los encontramos. Y se pueden seguir alimentando ahí. Y se pueden seguir alimentando y desarrollar su vida. A veces se enquistan, mueren. Pero eso también nos puede producir otro tipo de situaciones. Ahora, siguiendo con respecto a dónde viven los parásitos, pues primero estaba el endoparasitismo, está el ectoparasitismo, que son parásitos que viven afuera del organismo, principalmente piel, cabello, dependiendo del hospedador. Y hay otros parásitos que son muy interesantes, que son los mesoparásitos, que estos, una parte se encuentra dentro y otra parte se encuentra fuera del hospedador. Ajá. Un ejemplo de estos serían los copépodos, que son unos crustáceos que parasitan diversas especies de peces. Y hay casos tan extremos donde puede haber un copépodo que incluso llega hasta el corazón, pero parte del copépodo se queda fuera del pez. Ajá. Entonces sí hay una gama muy, muy, muy amplia de formas en las que ellos parasitan y en donde viven. Ok, pero al final siempre se van a alimentar de algo del huésped. Exactamente. Ok. Oye, a ver, ahora sí ya enfocándonos más a este tema de gusano barrenador, tengo entendido que es una mosca, ¿no? O sea, es una larva de la mosca y eso es lo que está generando tanto problema. Sí, exactamente. Bueno, antes me gustaría comentarte que el término correcto es gusano barrenador del Nuevo Mundo. Existen dos especies de gusano barrenador. Del Nuevo Mundo, que es la que nos atañe a nosotros, y del Viejo Mundo. La del Viejo Mundo es causada por una mosca que se llama Crisonia besiana, perdón. Y la del Nuevo Mundo es por una mosca que se llama Cocleomia omnivorax. Ok. Uh-huh. ¿Y hay diferencia entre estas? O sea, son muy parecidas. Ambas son de una familia que se llama Calliophoриdae, que son unas moscas grandes de un color verde, azulado, metálico. No sé si o conoces a las llamadas moscas panteoneras. Ajá, sí, son muy parecidas a esas, exactamente. Ok. Oye, pero ¿por qué, por ejemplo, si hay dos y están en continentes distintos, ¿por qué nosotros tenemos este problema al día de hoy del otro lado, no? O sea, lo tienen, de hecho, no han podido controlar. Aquí en el Nuevo Mundo, en las Américas, sí se llegó a controlar esta situación. De hecho, nosotros en México estuvimos libres de este gusano durante 20 años. El último reporte hasta antes de estos nuevos fue en 1991. En el 2003 se declaró a México libre de gusano barredor del Nuevo Mundo. Y en el 2024, justamente el año pasado, empezamos a tener los reportes de que la enfermedad había reemergido en territorio nacional. Cuéntame un poquito. Ya habíamos en el programa anterior, nos comentaron un poco de cómo es este ciclo, pero me gustaría retomarlo contigo para que nos cuentes cómo es. O sea, es una mosca y ¿qué hace? Ok, claro. La mosca tiene 4 estadios. Ajá. Tiene huevos, evoluciona a larvas, muda a pupas y después viene el estadio adulto. Okay, el gusano barrenador como tal es causado por el segundo estadio, que son las larvas. Ajá. La particularidad de estas larvas es que son unas larvas que se alimentan de tejido vivo. Normalmente las larvas de las moscas se tienden a alimentar de tejido muerto, tejido necrótico. Esto hace muy particular al gusano barrenador, que al alimentarse de tejido vivo puede causar problemas más serios que otras infestaciones por otro tipo de larvas. Aclarar que también el término correcto para una infestación es miasis. Si nosotros vemos larvas de moscas en una herida, es una miasis. El gusano barrenador se alimenta, como te decía, de este tejido vivo. Por su morfología tiene unas espículas en la parte vocal, ajá, en la que va desgarrando el tejido, y también a nivel lateral tiene unas espículas donde digamos que va lacerando y se va enganchando para moverse dentro de ese mismo tejido, como espinas, exactamente. Ajá. Y se le llama gusano barrenador porque justamente en el tejido del hospedador parece como si estuviese barrenando o si se estuviese enterrando. Ajá. Entonces sí parece como un tornillito. De hecho, el término en inglés que es screwworm se puede decir como el gusano tornillo. Ok. Y entonces esta segunda etapa de larva es la que hace daño a un perrito o a un gato. Es correcto. ¿Y después qué sucede? ¿Se cae? ¿Se sale?
Cuando está en la larva, tiene 3 etapas, larva 1, larva 2 y larva 3. Al terminar esta etapa, el gusanito sale de la herida al suelo, se entierra, se convierte en pupa, que es, digamos, un estadio intermedio donde sufre una metamorfosis, y de las pupas emergen los adultos y los adultos completan el ciclo. Salen volando, buscan una herida, depositan su huevo las hembras y vuelve a empezar el ciclo. Okay. Quiero entonces entender, no es como que llegue la mosca y ya me parasitó, o sea, tiene que tener una herida, Exactamente. Tiene que haber algo, no es como que, ay, mi oído se metió porque es un hueco. En ciertos casos puede llegar a suceder. Digamos, por ejemplo, los primeros casos reportados, Ajá. que son del 1823, más o menos en la Guyana francesa, justamente se reportó pues, a este gusanito o a esta larva de la mosca en prisioneros que estaban pues, en prisión, valga la redundancia, en la Guyana francesa, y justamente se detectaron en la cavidad nasal o en los oídos de estos prisioneros. Entonces, ciertas condiciones como el hacinamiento, que es pues tener muchas personas juntas, ¿no? O animales juntos, o personas o animales que tengan el sistema inmune comprometido, personas con VIH, algunas condiciones en perros, algunos tipos de cánceres o infecciones que depriman el sistema inmunológico, pueden propiciar a que sin necesidad de una herida como tal, la mosca sí pueda poner sus huevos en alguna cavidad natural, como es la nariz, oídos, ojos, e incluso ano u órganos sexuales, y proliferar el ciclo. Sin necesidad de ver una herida. Sin necesidad de ver una herida. Wow, qué fuerte. Y aparte tener una miasis en... Pues, ahí, imagínate. Ok. Oye, ¿cuáles son los primeros síntomas que yo puedo ver en mi mascota, en un perrito, en un gato? Porque aparte tengo entendido que no solo afecta a perros y gatos, puede afectar a cualquier animal mamífero de sangre caliente. Cualquier animal de sangre caliente. Sí, perros, gatos, a nosotros como seres humanos, bovinos. Entonces, cualquier animal de sangre caliente puede ser infectado por el gusano barrenador. Ahora, los primeros signos como tal, obviamente dependemos de una herida, ¿no? En la mayoría de los casos. Y la primera señal de alarma sería ver una herida que no sana. Que la vemos, mi perrito se lastimó y por alguna razón veo que esta herida o no sana o sana más grande, y de repente empieza a tener una secreción de un líquido medio viscosón, con mal olor, la empezamos a notar cada vez más grande, más feo. Esas serían como que las primeras señales de alarma para poder pensar, a lo mejor está sucediendo algo acá, y pues ir al veterinario para que nos confirme. Pero no hay un cambio en cuanto a temas de su comportamiento. No es que deje de comer, que... Podrías, sí, porque pues la literatura, a mí no me ha tocado ver en lo personal un caso, pero lo que he leído es que son lesiones bastante dolorosas, como se alimentan de tejido vivo y es tejido que todavía tiene pues las conexiones nerviosas, sensibilidad, etc, etc. La literatura reporta que son muy sensibles los animales, que los ves con dolor, los ves con cierta tranquilidad, obviamente pues puede manifestarse en que dejen de comer, en que estén pues echados, postrados, pero la primera señal va a ser siempre esa herida que vemos que no sana, y puede ir acompañado de esos otros signos, de que el animalito no coma, de que esté echado, incluso hasta que tenga fiebre si la herida es muy severa. Oye, justo esa parte, tiene que ser una herida como de, no sé, que tú me digas, mira, de 1 centímetro para arriba ya corre riesgo, o un mero raspón que tenga sangre ya pueden llegar. Hasta la picadura de un mosquito o una garrapata puede ser una fuente de entrada para la larva. Entonces, puede ser de cualquier tamaño, lo cual está complicadísimo de cuidar, porque yo ando en la calle y ando corriendo, o sea, me puedo raspar con lo que sea. O sea, realmente es como muy difícil de cuidar que yo no tenga ningún rasponcito, ¿no? O sea... Sí, en esa parte, pues para que tú estés asegurado de que tu animal o tu mascota en este caso no tenga una herida, pues lo tendrías que tener recluido, pero pues sabemos que eso es imposible. Entonces, tener las precauciones, por así decirlo, de entrada, y pues creo que más adelante lo vamos a tocar, un buen esquema de antiparasitario, si salgo con mi perrito, pues tratar de evitar que esté en situaciones, porque también a veces nosotros como
propietarios de nuestras mascotas somos imprudentes. Ay, yo quiero, no sé, que el Pancho salte y vaya jugando con otros perritos, y a veces esas situaciones, pues nosotros los exponemos a esas heridas. Entonces, pues es ser responsable como dueño. Si vamos a exponerlo a alguna situación donde sabemos que pueda tener una herida, pues irlo cuidando y pues estar al pendientes. Okay. Oye, ¿ayudan estos esquemas antiparasitarios para el gusano barrenador o no? En mascotas sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lesiones producidas por los ácaros de la sarna, que pues también son parásitos, mosquitos, que también son parásitos, garrapatas, que también son parásitos, esas lesiones que ellos provocan al alimentarse pueden ser una puerta de entrada para el gusano barrenador. Entonces, si nosotros tenemos un buen esquema de antiparasitario de desparasitación, obviamente siempre supervisado por un médico veterinario, complementándolo con una buena observación de nuestra mascota en el día a día, podemos en gran medida pues evitar que nuestra mascota pueda cursar con este tipo de problemas. O sea, no es que porque mi perro está tomando antiparasitarios llega la mosca y se muera, no. O sea, no actúa de esa forma, más bien va a ser secundario. Sí, igual depende del tipo de antiparasitarios. Hay algunos que son repelentes. En este momento no tengo certeza si hay productos repelentes como tal para moscas. Para mosquitos sé que sí hay algunos tipos de collares, por ejemplo, que tienen, digamos, ese efecto repelente. Pero como tal para moscas no estoy seguro, pero sí, o sea, lo que queremos evitar es que nuestro perrito tenga alguna herida, ¿no? Y pues con los antiparasitarios, al menos las producidas por ectoparásitos, sí las podamos evitar. Okay. Oye, ¿qué tan grave puede ser esta miasis? O sea, ¿se puede llegar a morir mi mascota si no lo dejo pasar? Si lo dejamos pasar, como se alimenta de tejido vivo, pues el daño va a ser extenso. En condiciones de campo, cuando nosotros teníamos esta enfermedad, antiguamente, pues de una manera más severa, también existe lo que pueden ser reinfestaciones. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros tenemos una primera infestación por el gusano barrenador. Él llega, se instala, provoca daño, pero al provocar daño, ¿qué está haciendo? Pues va haciendo más grande la herida. Y al hacer más grande la herida, puede llegar otra mosca y puede poner otros huevos, y se puede volver un ciclo de que herida más grande, más moscas, herida más grande, más moscas, herida más grande, más moscas. Entonces puede llegar a ser un problema serio. También sí se nos puede complicar con infecciones secundarias. La piel es un mecanismo de defensa para nosotros. De hecho, se considera como parte del sistema inmunológico primario. Evita que podamos contraer infecciones bacterianas pues del exterior. Y tú, al tener una lesión o al romperla lo que provocamos es que sea más fácil para esas bacterias penetrar a nuestro organismo, y por consiguiente tener infecciones secundarias asociadas a esto. Entonces sí puede ser muy grave y sí puede llegar al fallecimiento de nuestra mascota. Okay, o sea, si lo dejo crecer, sí. Y, yo ya le detecté la herida, ya vi que tiene miasis, ya vi que huele mal, que algo brota. En algún punto me imagino que se vuelve visible los gusanitos. Sí. Bueno, no quiero imaginármelo, pero ok. O sea, y ahí, en ese punto, todavía, aunque sea un punto ya avanzado, donde yo puedo ver los gusanitos, ¿todavía se puede curar? Sí, de entrada, pues tienes que llevar al veterinario tu mascota, y él va a tomar pues las acciones pertinentes para tratar de ayudarlo dependiendo del caso. Lo que normalmente se hace en ese tipo de casos avanzados es, sedamos a la mascotita, hacemos una limpieza, tratamos de pues quitar todas las larvas que veamos. Obviamente complementamos con terapia para el dolor, terapia antimicrobiana, algunos tipos de cicatrizantes que tengan que nos ayuden a cerrar la herida. Podemos tener al animalito en aislamiento para que no pueda o evitar que se vuelva a infectar en lo que la herida cicatriza. Entonces, dependiendo del caso a caso, el médico veterinario va a ir decidiendo cuál es el tratamiento más adecuado. Oye, ¿y te ha tocado ya ver a ti algún caso aquí en Cancún? De gusano barrenador, no. De miasis, sí, son muy seguidas, pero pues el gusano barrenador es muy específico, ¿no? La larva de Coclidium miniborax, pero como tal no me ha tocado.
Ok. Oye, ¿y el tratamiento es igual para cualquiera? O sea, para perro, para gato, yo tengo conejos, hurones, pues sí, es lo mismo. Varía. Digamos que el manejo de la herida como tal, sí es el mismo. O sea, tú retiras larvas, limpias la herida, quitas tejido muerto si es que hay. Pero también hay algunos tratamientos complementarios. Por ejemplo, en grandes especies se utiliza, y aquí voy a hacer un comercial para el laboratorio que lo hace, un medicamento que se llama Negasunt, que es un larvicida y que tú lo puedes poner sobre la herida, está en Sprite o en polvo, y te va a ayudar a matar las larvas del gusanito que tengamos en ese momento. Este medicamento, por ejemplo, no lo podemos utilizar en gatos, porque en gatos, por el tipo de metabolismo que ellos tienen, puede llegar a ser tóxico y podemos llegar pues, a Claro. provocarles la muerte, ¿no? Si los usamos. También hay otro tipo de tratamientos complementarios. Siempre primario va a ser el control de la herida. Por ejemplo, hace un par de semanas, si no estoy mal, la FDA, que es la Agencia de Alimentos y Medicamentos por sus siglas en inglés en los Estados Unidos, aprobó un tratamiento de emergencia que es un antiparasitario que se llama Lotiliner, únicamente en perros. ¿Por qué en perros? Porque el reporte se hizo en una revista científica únicamente utilizando estos perros, que eran, si no recuerdo, 34 perros que se infestaron o los infestaron, les dieron el medicamento y vieron que a las 24 horas el 100% de larvas que tenían ya habían muerto. En gatos no existe un reporte como tal, con este mismo fármaco se utiliza así, pero la FDA no lo ha aprobado porque no existe la evidencia científica que lo respalde. Si me preguntas, en mi opinión, creo que sí, va a tener un efecto bastante similar, pero todavía falta que se apruebe. Ahorita tomando en cuenta que este tema cada vez ha ido pues creciendo o está es un poco más común, ¿qué medidas puedo tener yo? O sea, entiendo que tengo que estar al tanto de mi perro y lo tengo que revisar, pero algo que yo pueda hacer en casa para evitar que se infecte de algo, o sea, no sé, higiene o no sé. Pues prácticamente higiene. Aquí esta pregunta sí está un poco, digamos, truculenta porque normalmente encontramos a las mosquitas o a las moscas de gusano guardado en áreas un poquito más silvestres, más que en áreas urbanas como tal. Entonces en casa yo sí te recomendaría tener una buena higiene, si salimos con nuestra mascota, tener los cuidados. Y si, por ejemplo, somos personas que nos gusta, ahorita que está muy de moda el senderismo y vamos a hacer senderismo con nuestra mascota, algún área un poquito más rural, silvestre, ok, ya tener ese tipo de cuidados, un buen esquema antiparasitario, siempre supervisado por un médico veterinario. Cuando regresemos a checar a nuestro perrito, que esté bien, que no se le hayan subido garrapatas, que todo esté en orden y pues monitorearlo todos los días. ¿Quién mejor que nosotros para conocer el comportamiento de nuestras mascotas? Y si notamos algo raro, pues de inmediato llamar al veterinario. Es que aquí tengo un montón de preguntas porque tengo como muchas dudas. No me quiero saltar ninguna. Que actualmente se pide un certificado para viajar a Estados Unidos. No lleva mucho que se empezó a pedir, ¿no? Para perros y gatos o cualquier mascota que quieras llevar tú a Estados Unidos, aunque sea de visita, ¿no? Y justamente solo lo pueden emitir cierto tipo de médicos que ya están autorizados, como es tu caso, ¿no? Ok. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un certificado común de un veterinario a la diferencia que están haciendo ahorita? Ok, bueno, con respecto a eso, en noviembre o diciembre del año pasado, no recuerdo bien, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ante la reemergencia del gusano barrenador en las Américas, le solicitó a Senacica, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México, que todos los animales que entren, o más bien que los perros que entren por cualquier vía a Estados Unidos necesitan un certificado que los acredite como que están libres del gusano barrenador. ¿Esto por qué? Porque ante un mundo tan globalizado como lo tenemos en la actualidad y poniendo de ejemplo el coronavirus, que cuando pues tuvimos la emergencia ante coronavirus, en 2 días ya tenías una persona que estaba en China y al día siguiente ya estaba en Estados Unidos. Y al ser una vía tan rápida, por ejemplo el avión,
Y al formar ya parte de nuestras familias, las mascotas que nos llevamos a nuestros perros de vacaciones, que nuestro animalito de apoyo emocional, que incluso perros de servicio, digamos una persona con discapacidad que quiera pues, tener vacaciones y vaya acompañada de su mascota, ante esta facilidad de movimiento que ya tienen los animales en todo el mundo, y para evitar la reinfestación o la reintroducción del gusano barrenador a Estados Unidos, pues el CDC tomó esta medida, ¿no? Todo animal que vaya a entrar a Estados Unidos, necesito que esté certificado, que esté libre del gusano barrenador. ¿Y hay alguna diferencia entre un certificado regular? O sea, ¿cualquiera puede emitirlos? No, en la actualidad solo los médicos veterinarios registrados autorizados por el Senacica pueden emitirlo. Actualmente, y en la última actualización que me quedé, éramos alrededor de 450, 500 en todo México. No dudo que ya seamos más en este momento, pero únicamente los que tengan la autorización por parte de Senacica pueden emitir el certificado. Este certificado, ¿tú sabes si lo piden para otros países o ahorita es como...? Hasta el momento solo Estados Unidos lo requiere. Como te comentaba, es un requerimiento del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y para el momento solo perros. Solo perros. Solo perros. Sí, no dudo que pues si la emergencia se vuelve más grande lo empiecen a pedir para gatos en caso de animales de compañía, y por lo que he leído no estoy muy familiarizado con esto, pero creo que todas las importaciones igual de ganado vía terrestre a Estados Unidos también tienen que tener un certificado que acredite que los animales que van a entrar estén como libres de gusano barrenador. Sí, porque aparte es más difícil bueno, viajar con gatos sí es muy común, pero un viaje internacional con gatos no es como lo más frecuente, o no lo hemos visto como tanto. Imagino que por eso es que ahorita está muy enfocado, ¿no? A perros sí, pero no dudo. Bueno, yo en la práctica privada ya estoy empezando a ver que también el gato está empezando a viajar con más frecuencia, entonces no dudo que en su momento también requieran el certificado para gatos. Cuéntame, Rodrigo, si hay algo que yo deba estar en alerta para saber que hay este tipo de gusano barrenador, ¿dónde puedo yo informarme? ¿Dónde puedo estar yo alerta para saber si en mi zona hay este problema? Y el Senacica, si no estoy mal, va emitiendo los reportes del día a día de cómo está la situación. Por eso también es importante que como nosotros, como médicos veterinarios, estemos reportando. Cabe mencionar que si nos ve algún colega, mencionarles que el gusano barrenador está catalogado dentro del Acuerdo Nacional que declara las enfermedades de reporte obligatorio en México. Ajá. El gusano barrenador se encuentra dentro de la categoría 1, que es de notificación obligatoria e inmediata. ¿Esto con qué? Para hacer vigilancia epidemiológica, de ver cómo están los casos, ver hasta dónde llega la extensión del problema e ir tomando las medidas sanitarias pertinentes. Si no estoy mal, Senacica regularmente publica dónde se han dado los casos. Hasta ahorita la mayoría han sido aquí en el sur de México, principalmente Chiapas, Yucatán, algunas partes de Quintana Roo, pero también ya hay reportes en el norte del país. Hubo uno que fue prácticamente ya casi en frontera con Estados Unidos y pues ahorita los vecinos están con las alarmas, sí. Puestas. Oye, aquí me gustaría como dejar muy en claro un tema para tranquilidad de nosotros que tenemos mascotas. Muchos no reportan porque dicen, si reporto, pues se van a llevar a mi perro, se van a llevar a mi gato. Esto no sucede, ¿correcto? No, para nada. La importancia del reporte justamente es para hacer vigilancia epidemiológica. Las mascotas como tal, lo único que se les pediría a las personas, pues como propietarios de las mascotas, es que lo tengan en un espacio aislado y que cumplan con el tratamiento que el veterinario considere pertinente. Pero no, hasta ahorita no hay ninguna indicación por parte de las autoridades de que se lleven al animal a algún lado o que el animal quede en resguardo de las autoridades federales. No, para nada. O sea, tú llevas, aunque se diagnostica, te doy el tratamiento como médico veterinario y pues ya tú te encargas de los cuidados de tu animalito. Ok, genial. Oye, ya por último, Rodrigo, ¿hay algo que consideres que no te hayamos preguntado que sea importante mencionar sobre este tema de gusano barrenador?
Uy, podríamos estar hablando un buen rato de gusano barrenador, sobre todo porque, pues como mencionaba, en su momento lo logramos erradicar de México. Yo creo que lo más importante en este momento es mantener a toda la población informada. eh, ¿Qué es el gusano barrenador? Lo que hicimos hoy contigo, cuáles son las características de lo que vemos en un animalito que pudiera estar enfermo, las medidas para controlarlo y pues estar alertas como población en general, ¿no? Tratando de evitar que nuestros animalitos se puedan enfermar de esto para pues tratar de apoyar, ¿no? Ante esta emergencia que está teniendo el país. Te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho tu tiempo, tu apoyo y como siempre, muchas gracias por estar aquí.